Por eso mi amiga hizo trampa. O sea que... Carlos, yo había dibujado primero, primero una lechuga, luego dibujé una manzana, luego un pepino. Vaya terapia. O sea, hay mucha indecisión, Alexandra, hay mucha indecisión. Es que a medida que tú ibas hablando, yo iba cambiando las cosas, pero al final ya los puntitos a limón, por favor. Ok, entonces limón, manzana. Vamos con Carla. No, yo puse limón. A ver, acerca por favor tu dibujo, Carlita. No lo veo. Lo pusiste abajo. Sí, es que yo puse un limón, porque cuando tú dijiste que rebota, yo dije, pues... Pero no, es que Carlita, acércalo a la pantalla, a la cámara, porque no lo vi el dibujo, nadie lo vio. Arriba es. Es que yo llegué tarde. Espérate, eso que es un Pac-Man, ¿qué es eso? Es un limón pequeño. Es un limón. Pregúntale a Lourdes cómo dibuja unas frutas en el colegio, pregúntale. Oye, eso parece un Pac-Man. Bueno, gracias Carlita. Entonces, 2 limones y una manzana hay ahí. Vamos ahora con Henry, con Maluli, por favor. ¿Qué fue lo que ustedes dibujaron ahí? Ahí dice, la manzana prohibida. O sea, aparte de que es una manzana, es la manzana prohibida. ¿Qué dice ahí? Verde. Manzana verde. Ah, ok, manzana verde. Ok. Ya todos mostraron su dibujo, ¿verdad? Y les quieren saber entonces cuál es el objeto que tuve atrás de mi espalda, ¿sí o no? Mango. Y se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una gran sorpresa. Kiwi. Acertaron la gran mayoría. Ahí está, ¿eh? Una manzanita verde. Creo que se los puse muy fáciles a ustedes, ¿sí saben? Aquí está la manzana y me la voy a comer para que vean que sí es comestible. Manzana de cera. No es de cerámica, la manzana es real. Ahora viene el juego más interesante de esta noche. Descargaron ya la aplicación Adivina, ¿verdad? Sí. Ok. Yo ya tengo aquí la aplicación, es súper chévere, la jugué con mi hija. Ari. Y tiene una función muy simpática que al final, cuando te salen los aciertos y los errores que has tenido, tienes una opción para compartir el video. Porque graba toda esa escena. Entonces, cuando ya finalicen ustedes, todos vamos a participar, todos. No se olviden, la aplicación les va a preguntar si quieren compartir el video y ustedes van a compartirlo al grupo de WhatsApp. Un poco para que nos riamos, para que comentemos, ¿ya? Entonces, vamos a jugar así. Vamos a escoger una categoría. En este caso, yo voy a escoger, abran por favor sus aplicaciones para los que puedan, ¿no? En el caso de Carla, Moisés y Alexandra, uno de ellos puede prestarle el celular que no estén utilizando, ¿ok? Y en ese celular debió estar descargada la aplicación Adivina, ¿ok? Entonces vamos en este momento, por ejemplo, yo voy a hacer la primera demostración, voy a poner películas y me voy a colocar mi celular no pegadito a mi frente, sino un poco alejado para que puedan ver. Voy a apagar el fondo de pantalla para que pueda jugar. Deja ver. ¿A quién se le metió una cucaracha? A mí. Bueno, puede pasar de todo. Entonces, vean chicos, tienen que acercar, por lo menos ahí, yo diría que a unos 10 centímetros el celular para que las personas puedan ver. Miren. Pero no se ve claro.
No se ve claro porque tengo el foco prendido atrás. Ustedes pueden hacer la prueba acercando su celular. Pero es la categoría de películas, ¿verdad? Yo escogí ahorita la categoría de películas, pero sí se puede ver ahí. Dice Toy Story, pero se ve así como Borroso. borroso, sí. El que dice show película. Sí. Ese. Ustedes pueden visualizar. No, ¿sabes qué? A Daniela le funciona bien. A Daniela le funciona bien, a Henry también. Bueno, como yo no voy a jugar, no me preocupo. Ya sé por qué me aparece borroso. Como un efecto algo tiene. Sí. Hola. Hola. Ahora sí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Se me sale Ahora sí la ven. aplicación. Listo. Miren. Ok. Bueno, chicos, están todos listos entonces, ¿no? ¿Usted va a empezar? Es que Yo si voy a lo vieras, empezar. Mira, se me sale. Yo voy a empezar. Entonces, si yo Pero se desconecta tengo la prendida gente. mi cámara, escúchenme bien. Si yo tengo prendida mi cámara, ustedes tienen que apagar las cámaras, no salir de la reunión. Porque si ustedes tienen prendidas sus cámaras, yo me voy a ver. Yo me voy a ver y entonces voy a adivinar la palabra. ¿Me explico? No, Ya. pero si usted es el que hace, usted tiene que apagar su cámara para no verse usted mismo. Es que si yo apago, Así sería. a ver. Es yo su apago cámara la que cámara. tiene que- Ah, pero ahí no Ok. le vamos a ver, pues. Claro, entonces ustedes apagan las cámaras, Ah, sí, ustedes, nosotros apagamos. ustedes me pueden ver a mí, y yo los voy a escuchar. Entonces yo me voy a guiar por lo que ustedes digan, ¿entienden? Solo el que juega tiene prendida la cámara. Solamente yo tengo prendida la cámara y me voy a guiar por lo que ustedes digan, ¿ok? Entonces voy a poner, pero por es que ejemplo, dígame. Usted también se ve, pues. No se ve usted ahí en No, un cuadradito. Entonces yo les enseño y tú tienes que adivinar. No. Entonces, ustedes en el cuadradito pueden poner fijar pantalla, ¿sí? Ya. Voy a confiar en ustedes, fijen la pantalla para que no vean. Ya, están todos listos. En la parte superior derecha, ustedes ponen ¿qué es eso? Una tachuela, ¿no? La tachuela fija en la pantalla y no ven nada. Ok, vamos. Ya, ok. Voy a empezar. Por favor, sean buenos y díganme cuál es esta película que voy a poner a continuación. No, es que yo la veo, pues. Pues yo te estoy diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, tengo que yo apagar mi cámara. No puedo. Pero es que ahí no la no vemos. puedo. Solamente sea honesto, no vea su camarita. Cierra los Imposible, ojos. no se puede. Cierra los ojos, sí, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. A ver, entonces prendan la cámara ustedes y yo voy a cerrar mis ojos, ¿ok? Ok. Ok. La pantera rosa. Ok, vamos. ¿Qué dice ahí? No veo. Ya. Bueno, El extraterrestre. Cuello largo. Ya empezamos, pues. A ver, yo no puedo jugar. Hicimos una demostración. Entonces, ahora sí vamos a jugar. ¿Y quién empieza? A ver, ¿quién se ofrece como voluntario? A ver, ¿quién se ofrece como voluntaria o voluntario? Una ¿Quién tiene la consulta, pero aplicación? cuando uno dice, o sea, cuando le dicen sí, es correcto, ¿hay que hacer para arriba o era para abajo? Cuando uno Acierta. descubre o acierta, hace para abajo, sí. Para abajo, ya. Y suena, tan, tan, tan. Ajá, Y suena, cuando no sí. sabes, y cuando tú ya te quedas estancada y no avanzas y quieres ya pasar a la siguiente, haces para arriba. Para arriba. Ok. Y al final la aplicación te muestra en cuántas acertaste y en cuántas no acertaste. Y te da una opción para que tú compartas el video y lo pasas tú al WhatsApp, por favor. ¿Ya? Ya entonces, vamos Daniela, ponte por favor la aplicación en tu frente. ¿Yo?
Ah, ya. ¿Sí? Igual yo no me puedo ver porque como estoy en el celular, No, ni me simplemente veo mi cierra tus pantalla. ojitos. A ver, en películas. Cierra tus ojitos, sí. Cierra Cierra tus los ojos. ojitos A y ver, nosotros te vamos a guiar. ahí Cierra va. los ¿Sí me ojos. ven? ¿Sí ven mi Más celular? abajito, más abajito. Más abajo. Más a la derecha. Izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Izquierda. Eso, ahí. Ya. A ver, Perfecto. a la izquierda, a la No. izquierda. No tanto, no la pegues tanto. Elefante orejón. Ahí. Voy a ver. Solo voy a ver aquí así. Voy a cuadrarlo. Ahí. Sí, Ahí. ahí. Ya, ahí va Ahora sí. otra vez. Que vuela. Voy a empezar. No veas. Fallas técnicas, chicos, fallas técnicas. Voy a reempezar A ver. todo. Cuádralo bien Porque, para que ya. podamos ayudarte. Ahí va. Ahí vamos. 3, 2. Ahí. Uy, está fácil esa. Díganme. Cuenta En una ascendente. tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que fueron escritos en una tabla, en una piedra. No sé. Escrito en piedra. Escrito en piedra. 5 más 5. 10. Ya. Sí. Ya tienes la pista. Las leyes. 10 No. mandamientos, ¿qué? Eso. Sí. Bien. Adelante. Eso no es película, no sabía. Ah, ya. Sí, claro que sí. No me lo he visto. Bájalo de nuevo. ¿Qué es esto? Pero ya está, ya. Baja de nuevo. Haz correcto. Haz de nuevo para abajo. Haz de nuevo para abajo y súbelo, por favor. Haz para abajo. Otra vez. Se acabó el tiempo. tiempo. Ok. Pero no sé qué pasó. Mira no pasa nada. cuántas acertaste, Daniela. Solo Una. escuché que me dijeron una. Pero ahí te va a decir cuántas acertaste. No me salió cuántas acerté. Ahí te sale. No, se reinicia otra vez. Bueno, Pero nadie me decía nada, solo me dijeron una vez. Los 10 lo que pasa es que mandamientos. cuando tú aciertas, tienes que bajarlo. Así. Ajá. ¿Ya? Bueno, Eso tienes que hacer. Bueno, vamos ahora con Henry. Henry o Maluli, ¿quién quiere jugar? Henry juega. Ponte. Espérate un poquito. A ver, Espérate, ¿quién Chavi. tiene en la mano la aplicación? Ok. Cierra tus ojos. Ya. A ver. ¿Qué pista? A ver, ¿qué le podemos decir? ay, pues. No se escucha. A ver. Uno no corre, uno. Es que no me Uno no entiendo. corre, vuela. Ah, no, es que yo estoy confundida. Pensé Vuela. que era... Pásala, loco, que está difícil. No, Pero pero era tienes para que haberlo hecho abajo. para arriba, Ahí pues, déjela. si no sabías. A ver, Dale para abajo de nuevo. Ahora sí. Las ardillas. Alguien en las no ardillas. tiene que decir la palabra que está ahí. No, pues. Boca abierta. Trampa. No pongas correcto, tienes que hacer para arriba. A ver, vamos, la siguiente. Es que se demora en Bájalo de salir. nuevo. Sí, ve. Bájalo de nuevo. Ah, es que hay que hacer 2 veces. Pero bájalo bien. Para arriba. Ya. Uy, Se acabó el tiempo. mira, eso es lo que me pasó a mí. No sé qué pasa. No se carga. Bueno, Henry, ¿cuántas acertaste? ¿Te salió ahí? Todas, 2. No hizo ninguna, pues. El camino de la felicidad, ese. A ver, Uy. Eso no dijo. comparte el Después del WhatsApp. tres. Vamos con Denise. A ver, Denise, pon tu celular en la frente. A mí no me sirve la aplicación, se me sale, mira. Te voy a- Bueno, vamos ahora con Moisés. Moisés, ¿tienes la aplicación? Abandonó la reunión. Bueno, Lunes. A ver, ¿quién más Ahí quiere podemos jugar? jugar. Rápido. Ah, No, A ver, se me ¿quién quiere jugar? sale. Ahí, para. ¿Quién quiere jugar? ¿Tenía que poner? A ver, Denise, ¿vas a jugar? No, se me sale de la... ¿Qué pasa? Ok.
Alexandra, ¿vas a jugar? Sí. A ver, póngase. Acá está la. Es que no vemos nada, Alexandra. No vemos nada. Tienes que acercarte. Ya. Más arriba, Ya. más arriba. Ah, ya. Ahora La sí. película donde cae la comida desde el cielo. Acuérdate de la comida. Esa, muy Sí, bien, sí, bájala, sí. bájala. Dale, Ahora otra. sí. Bájale. Eso, ya. Otra súbela. más. Ah, ya, el centro comercial que queda por la Aurora. El grandote. El dorado, el dorado, el dorado. Esa. Dale, Bien, bien, otra. bien. Baja, baja. Ah, ya, esa serie de televisión. de un Equipo especial de los policías. Ese equipo especial de los policías que se parece al GOE, al COE, Ah, pero en inglés. Es gringo. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Bueno, pásala, haz para arriba, para Pásala, arriba, pásala, para para arriba. arriba. dale, para dale, arriba. está bien. Ya, Otra más. Otra vez Ahí por se va a arriba. acabar el tiempo. para arriba, para arriba. Ok, ¿cuántas acertaste, Alexandra? Mira la pantalla. ¿Cuántas acertaste? 2, 3, porque dije Suazi. Digo 3. Perfecto. Listo. Comparte, por favor. Comparte ese video con el grupo. A ver, Moisés. Moisés. Vamos, Moisés. A ver, presta. Yo voy a cerrar los ojos y Carla se va a acercar hacia la pantalla, ¿ya? Ya. Ok. El pana nos organizó. Ahí ven. A ver. Más arriba, más Súbela. arriba. Ahí. Ahí. Pásala, pasa. Pasa, hermano, pero Pásala. ¿qué cogiste? Vea, Oye, ese sí está fácil. Ese sí está fácil. Escúchame, Moisés. ¿Te acuerdas de este pana que salió a la televisión? Escúchame. ¿Te acuerdas Al de que ese man imitaba a Richard Barker. que imitaba a Richard Barker? Que decía Al que imitaba a Richard Barker. Con mucho amor. con Trollo. mucho. Gasolina, A ver. que canta la gasolina. Canta la gasolina. Canta la gasolina. Es un Te canta la reggaetonero. gasolina. El Reggaetonero. reggaetonero. Gasolina, muy Pásala, nomás. Bien que sabe, no te hagas. Ya, la chica que hizo con La máscara, la actriz de la Loco por máscara. Mary, Loco por Mary. Es que puso actores, creo. Es más Amas difícil. de casa desesperadas. Amas de casa desesperadas. Estaba difícil esa. Oye, tú eres Esa es otra mala, Carla. categoría. Carla le pone la peor categoría, la peor. Tienes que escoger una categoría fácil. Es de películas, es de películas. Bueno, compártenos el video por WhatsApp, hermano. Ahora le toca a Carla. A ver, Carlita. Escoge una categoría buena. Película. Películas, sí. Escoge una película. Bájala, Más bájala, abajo. que no se ve. Ahí. No, más arriba, más arriba. Sube. Súbela. Ahí. Ahí. Ok, vamos. El policía robot. El policía robot. ¿Cómo se llama? El policía robot. Ese. Muy bien. Dale, el siguiente. Dale. ¿Cómo funciona? La película de Rapunzel. Tangler. Sí, el pelo largo. ¿Cómo se llamó la película de Rapunzel, de la chica que tenía el pelo largo? ¿Cómo se llamó? De Disney. Mira la princesa, que la rescatan por la ventana. Si no la sabes, pásala, haz para arriba. Haz para arriba el celular. Ya. Pasas, ya. Pásala, pero pásala bien, pues. Que se queda ahí. Ya, esa. Y Ok. La de Liam Neeson. Liam Neeson. Ok. ¿Cuántas acertaste, Carla? La de Jedi. Una, creo. Compártela. Bueno, ahora sí, hermanos, espero que les haya gustado el jueguito. Vamos aprendiendo poco a poco. Ahora sí vamos a empezar nuestra reunión. ¿Cómo? Nada.
Ok, vamos ahora sí. Me van a decir, por favor, si ven la pantalla. ¿La ven? Sí. Listo. ¿Quién de ustedes, hermanos, se acordó del texto bíblico de la semana que mandamos a leer? ¿Alguien lo memorizó? Yo lo tengo aquí, pero no lo he memorizado. Ok, por favor, ¿puedes leer el versículo? Ya. Génesis 12 del 1 al 3. Llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré. Ya. Sí, adelante, hasta el versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Perfecto. Entonces, esa fue la promesa que le hizo Dios a este patriarca Abraham, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención de esa promesa? A ver, ¿cuántas cosas le ofrece o le promete Dios a Abraham, según lo que acabamos de leer? Dios le dice a este hombre, que era un hombre semita, ¿no? Era de esta rama de los hijos de Sem. Este hombre vivía en Ur de los Caldeos. Era politeísta, adoraba a varios dioses, pero un buen día Dios se le revela a Abraham y le dice, Abraham, recoge tus cositas, vístete bien y vas a emprender una aventura conmigo. Y le promete 3 cosas importantes. Le promete tierra, una descendencia y una bendición. Eso lo podemos nosotros encontrar en el texto, porque dice, y Dios le dijo a Abraham, Sí. vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es decir, Dios le estaba diciendo, yo te voy a dar a ti en propiedad una tierra especial. Ya no te quedes aquí en Ur de los Caldeos. Quiero que te levantes y vayas donde yo te voy a mostrar, en una tierra donde fluye leche y miel, que luego se llamó Canaán. Esta tierra era un lugar donde vivían muchas tribus paganas, politeístas, donde adoraban diferentes dioses. Uno de esos era el famoso dios Moloch, donde sacrificaban niños a este dios Moloch. Y bueno, pues luego le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios le estaba ofreciendo a Abraham, le estaba prometiendo descendencia, una gran nación. Este hombre era un hombre ya de 80 años, que no podía tener hijos. Y Dios le dice, haré de ti una nación numerosa. Y después le dice, y te bendeciré. Entonces, en este texto bíblico vemos cómo Dios le hace una promesa a este hombre, un hombre común y corriente, un hombre politeísta que vivía en Ur de los Caldeos, y le ofrece estas 3 cosas. Y ahí es cuando inicia el plan promesa de Dios, que vamos a hablar más adelante y lo vamos a ir desarrollar. Pero este texto bíblico, hermanos, amigos, este texto bíblico deben de memorizarlo. Deben de memorizarlo porque es aquí donde arranca todo el plan de Dios para la humanidad. ¿Sí? El plan de Dios para la humanidad no arrancó en el Génesis cuando dice, y Dios hizo los cielos y la tierra. No, no, no. El plan de Dios arranca en esta promesa abrahámica. Vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Sí? Tierra, descendencia y bendición. Vamos avanzando ahora sí a la línea histórica. La línea histórica, hermanos. Cuando ustedes escuchan esta palabra línea histórica, seguramente ustedes se están imaginando lo que tienen en la pantalla, ¿no? Una secuencia ordenada de cosas. Por ejemplo, una línea ascendente del 1 al 9, el ABC, el alfabeto, ¿verdad? Porque todo va de forma lineal y ordenada, organizada.
Y eso es lo que también Dios ha hecho con su plan, ¿no? Él ha diseñado un plan organizado a través de todos los tiempos. Aquí otra vez entra Anaí. Ok. Y esta línea histórica sigue un esquema que vamos a ver más adelante. Y para eso le voy a pedir de favor, creo que a Lourdes, ¿verdad, Lourdes? Habíamos definido contigo que tú me ibas a ayudar, ¿verdad?, con la lectura bíblica de esta noche. ¿Cuál era ese texto, Lourdes? Aquí estoy. Tuve un problema con la cámara, no sé qué pasó, pero aquí estoy. Ya lo confirmo. Okay. Era el texto de Lucas, creo, Lourdes, ¿o no? Un segundo. A alguien yo le dije que me ayude con la lectura bíblica de esta noche y quiero que en este momento el que... Yo, Daniela. Daniela, contigo era Lucas, ¿verdad? Sí, Lucas, ajá. Ok, Daniela, por favor, da lectura a ese texto clave para empezar la línea histórica. Ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Ya, dice así. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias por esa lectura. Y te hago una pregunta aprovechando ahorita. Cuéntame, Daniela, en esta historia, en esta escena, ¿cuántas personas participan según tu lectura? A ver, está muy... ¿Cuántas personas? Creo que 3 mientras van caminando. Ok, ¿quiénes serían? La primera, ¿cuál era? Bueno, Jesús estaba ahí, pues, ¿no? Ok, ¿y de ahí? Ay, no sé, no me acuerdo. Estaba... No sé. Tú me dijiste que eran 3 personas, ¿verdad? La primera, obviamente identificada, ¿no? Jesús. Sí.
Ok. Y los otros Y las dos, otras dos, vemos el versículo 18, ¿qué dice ahí? dice Cleofás, era otro de ellos, supongo, ¿no? Cleofás, ok. Y Ajá. había otro más ahí. Entonces Jesús estaba caminando, y cuéntame una cosa, ellos, ¿hacia dónde se dirigían? ¿Hacia dónde se dirigían ellos? ¿Cuál era la ruta? ¿Cuál era el destino de estos dos discípulos? A ver, Jerusalén, ¿no? No sé. versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? El quien sepa la respuesta puede opinar. Emaús, algo así. Emaús, correcto, Emaús. ok. ¿Y a qué distancia se encontraba Emaús? Desde Jerusalén, ¿a qué distancia se encontraba? Porque 11 ahí lo kilómetros. dice. 11 kilómetros, ¿se dan cuenta? Esto es más o menos como venir desde La Puntilla hasta el municipio de San Borondón. Esa era la distancia, 11 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Porque hasta la entrada de Ciudad Celeste hay 10 kilómetros. Entonces, para que tengas una idea, todo el trayecto que venían caminando, pero no venían caminando ellos en una calle asfaltada, ¿no? Venían caminando en una vía, seguramente con piedras, con arena, y venían caminando estos señores, ¿verdad? Cleofás y el otro, pongámosles Juanito. ¿Y qué venían conversando Cleofás y Juanito? ¿Qué cosas venían conversando en el camino? A ver, Alexandra. ¿Qué cosas venían conversando Cleofás y Juanito? No sé si Henry quiera también comentar algo. Estaban hablando de las cosas que habían acontecido en ese momento, la muerte de Jesús. Que habían acontecido. Ok. La resurrección. ¿Y qué es lo que había acontecido días atrás? Había muerto y no sabían. Bueno, que Jesús había muerto, pero ellos no sabían que había resucitado. Entonces ellos estaban hablando de que Jesús había muerto y cómo lo habían resucitado y todo eso, me imagino. Ya. Y mientras ellos iban comentando acerca de las últimas noticias, ¿qué pasó en ese momento? ¿Quién se les apareció en el camino? Jesús. Jesús. Ok. ¿Y ellos sabían, reconocieron a Jesús? No lo reconocieron. No lo reconocieron. No. ¿Por qué crees tú que no lo reconocieron a Jesús? Porque ellos lo veían como un humano que murió en la cruz y nada más. No lo habían reconocido físicamente. Tenían pelados los ojos. Pero cuando Jesús empezó a hablar, ellos se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Segura que se dieron cuenta? ¿Qué fue lo que Jesús les reprochó o qué fue lo que Jesús les preguntó a Cleofás y a Juanito? A ver, ¿qué les preguntó Moisés? No te escucho, hermano. ¿Alguien que quiera responder por Moisés? ¿Qué fue lo que Jesús les preguntó a estos dos? A ver, ¿quién se anima? Adelante. Eso está ahí en lo que acabamos de leer, no está escondido en ninguna parte. Dice que Jesús les preguntó qué vienen discutiendo por el camino. Ok, ¿y ellos qué le respondieron? Que si él era el único que no se había enterado de lo que estaba pasando. Ok, ¿y por qué crees tú que acaso Jesús no sabía lo que le había sucedido? Sí, claro que ¿Crees tú? sabía. Él sabía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la intención detrás de esa pregunta? A ver, Anaí. ¿Sí estás ahí, Anaí? Sí. Ok, Anaí, ¿escuchaste lo que acabé de decir? ¿De cuál fue la intención de la pregunta? De la pregunta de Jesús, porque Jesús les dijo lo siguiente, ¿no? En el versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué conversaciones son las que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Yo pregunto, ¿acaso Jesús no sabía lo que le había ocurrido a él mismo? ¿Por qué entonces preguntó eso? ¿Cuál fue la intención del Señor? A ver.
Tal vez con la intención de hacerse notar y que ellos vean que no había por qué estar tristes ya que él había resucitado. Ya. Ok, ¿y ellos sabían en ese momento que el Señor había resucitado? No. ¿Sabían en ese momento que Jesús había resucitado? Pregunto yo. Sabían que había desaparecido, pero no sabían que él había resucitado. Y ahí Jesús les incrimina porque son torpes en el sentido de que no se acuerdan lo que los profetas decían, que él iba a resucitar a los 3 días. Ok. Entonces, la intención de Jesús, en realidad, ¿cuál fue al hacer esa pregunta? Porque obviamente, como ustedes bien lo han respondido, hermanos, Jesús sabía lo que le había pasado a él mismo. Pues. Él sabía que lo habían traicionado, él sabía que había sido juzgado injustamente, él sabía que lo habían crucificado, él sabía todo eso porque él mismo era el protagonista de esa historia. ¿Sí o no? ¿Por qué entonces les pregunta a estos dos? ¿Qué cosas son estas que están conversando mientras caminan y por qué están tristes? A ver, piensen por favor, a ver. ¿Por qué Jesús les pregunta eso? Quizás ¿Cuál era la no, intención? tal vez ellos no creían que Jesús había resucitado, porque Jesús dice, qué tardos son ustedes, qué torpes son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Entonces quizás ellos no tenían una creencia real de lo que estaba pasando. Ok, interesante la respuesta, gracias Daniel. ¿Alguien más? Ahora vamos avanzando. ¿Qué le responden Cleofás? ¿Qué le responde Cleofás a la pregunta de Jesús? Que fue una pregunta muy indiscreta, ¿no? ¿Qué fue lo que Cleofás le responde? Denise, ¿qué fue lo que Cleofás le responde a Jesús? Es el único forastero que no sabe que Jesús. ¿Perdón? A ver, adelante. Vamos, hermanos, siéntanse en la libertad. Tenemos que avanzar rápidamente. Necesito que estén pilas, por favor, y empiecen a buscar. A ver, ¿qué fue lo que Cleofás le dijo a Jesús? Luego de que les dice, ¿qué son estas cosas que andan conversando en el camino y por qué están tristes? Entonces, Cleofás, ¿qué le respondió a Jesús? Él no sabía que era Jesús, pero ¿qué le respondió a este hombre? Que si él era el único que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Ok, le dice, oye, eres tú el único forastero. Mira que ellos lo consideraban una persona que no era de Israel. ¿Ya? Dice forastero. ¿Quién es un forastero? El que no es de este lugar, que no pertenece a este país. O sea, todo el mundo en este país sabe quién era Jesús de Nazaret. Lo habían visto durante 3 años predicar, sanar a los enfermos. Lo habían visto resucitar a Lázaro. Luego lo vieron a él juzgarlo y matarlo. Entonces le dicen a Jesús que es un forastero. Y le dicen también, eres tú, dice, el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y aquí vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús les pregunta, ¿por qué cosas? O sea, es como que él se hace loco, ¿no? Como para hacerlos razonar, pues. ¿Ya? Hacerlos razonar de toda la información que él les dio, todo el conocimiento que él les dio y sobre el cual no han evaluado y no consideran que faltos de fe prácticamente, por todo lo que les dijo Jesús. Porque a pesar de que, como lo dice más adelante, que las mujeres y otros compañeros de ellos ya les dijeron que no lo encontraron en el sepulcro y que se le presentaron y ellos estaban sin embargo dudando. Muy bien, gracias Henry. Entonces, Jesús quiso que ellos recordaran lo sucedido y también algo les responde, ¿no? En el versículo 19 dice, y ellos le dijeron, ¿cuáles fueron las cosas? Ellos le dijeron,
de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cuál era la opinión que tenían ellos acerca de Jesús? A ver, ¿qué opinión tenían Cleofás y Juanito acerca de Jesús? ¿Cómo lo consideraban a él? Según lo que acabamos de leer. A ver, ¿cómo lo consideraban? Lourdes, ¿estás ahí? Aquí estoy. Consideraban que era un poderoso hombre de Dios. Ya. Que se dedicaba a qué cosa. Tiene una función, ¿no? ¿Qué le dicen ahí? Profeta. Profeta, dice. Dice, ¿acaso tú, dice, eres el único forastero que no ha sabido estas cosas? ¿Qué cosas? Dice Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, pues, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios. Es decir, esta frase, poderoso en obras y en palabras delante de Dios, es la misma frase que se le atribuye a Moisés, el gran profeta, poderoso en mensajes, porque él les destinaba o les compartía el mensaje directo de Dios, ¿no? Moisés. Y también en obras, es decir, Moisés, a través de él, Dios realizaba milagros, señales y prodigios. Y es exactamente la misma descripción que le aplican a Jesús de Nazaret. Varón profeta, poderoso en obras, es decir, en milagros, señales y prodigios, y en palabra de parte de Dios. Y miren ustedes que luego ellos dicen, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Carlos, aunque también dice, Carlos, dígame. Eso es lo que yo quería ponerte la manito, porque ellos pensaban que era el Mesías. Recuerda que el Mesías, para los israelitas, era aquel que iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Ya. Entonces, pero fíjate que ellos... Por eso dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Y el Mesías, según los judíos, venía a redimir a Israel. Entonces, no solo que pensaban que era profeta, sino que también pensaban que él era el Mesías. Pero dice, pero ya hace 3 días que sucedió esto, que él murió. Ok, gracias Moisés por tu... No quiere el Mesías. Ok, eso dices tú, Moisés, pero date cuenta de un tema muy importante. Ellos lo consideraban profeta. Claro, es que porque dice ahí, ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. O sea, ellos ya dan por sentado de que él fue un profeta, pero un profeta que murió. Y después dice aquí... El único que claro, podía redimir al pueblo, según los judíos, nadie más iba a ser el Mesías. Exacto, pero hay dos, digamos, dos personajes muy diferentes, ¿no? Una cosa era el Mesías de Israel, que iba a redimirlos, y otra cosa era el profeta. Esa era la mentalidad que tenían en ese momento histórico. Por eso, y entonces, tenía la personalidad de un profeta, pero ellos albergaban la esperanza que por la forma como él se había conducido, que ya no era simplemente un profeta, sino que él era el Mesías. Ok. Esto es en la segunda parte. Y esa esperanza, Moisés, ¿esa esperanza la habían perdido ellos, Cleofás y Juanito, o la mantuvieron? La perdieron porque dice, ya hace 3 días que pasó esto, que murió y que está en un sepulcro. Entonces, para ellos no fue el Mesías. Correcto. Pero eso sí albergaban ellos, que él sea el Mesías. ¿Hasta cuándo albergaron esa esperanza de que él murió? Y luego de que murió, porque se dieron cuenta que supuestamente lo que pensaban los judíos es que ya no los redimió, ya no iba a ser el que redimía al pueblo de Israel, sino que murió. Entonces simplemente se quedó como un profeta, ya no como el Mesías que ellos anhelaban que sea. Exactamente, Moisés. Y es por eso entonces que ellos estaban tristes, ¿verdad? Correcto. Más que haya muerto el Mesías, que él no era el Mesías, porque él tenía, según ellos, todas las cualidades de ser el Mesías.
pero simplemente se quedó para ellos que simplemente era un profeta tal como fue Moisés. Muy bien, gracias Moisés. Ahora una cosa, Moisés, y mira lo importante, ¿no? Porque no solamente ellos habían albergado esa esperanza de que él pudo haber sido el Mesías y como murió, ¿verdad? Y ningún muerto ha resucitado, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, aquí murió la esperanza de Israel, Jesús fue un simple profeta, poderoso en obras y en palabras, pero además de eso, ellos le dicen algo a Jesús, que en ese momento no lo reconocían, ¿no? Dicen, pero además de eso, dice aquí, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, es decir, que eran parte del grupo, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles visión, quienes dijeron que él vive. O sea, ellos ya tenían una información adicional, ¿no? De que parte de su grupo, unas mujeres, habían dicho de que fueron al sepulcro, pero lo encontraron vacío. Y que un ángel les había dicho, no busquen entre los muertos al que vive, ¿no? Esa información la tenían ellos, fíjate tú. Y algo más, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Ahora está diciendo, no solamente fueron las mujeres, sino que también fueron uno de los nuestros. Y nosotros sabemos que fue Pedro y Juan. ¿Y qué fueron a hacer al sepulcro? Versículo 34. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces ellos tenían ya mucha información en sus mentes, ¿sí? Pero todavía no creían. No creían que Jesús había resucitado. Ni por el testimonio de las mujeres, ni por el testimonio de sus compañeros, que era Pedro y Juan. No creían. Y entonces, en ese momento, Jesús ya no les va a hablar de una manera muy liviana, ni muy amigable, sino que sube un poco el tono, ¿verdad?, en la conversación. Y es más atrevido. Y yo pienso que los regaña. ¿Y qué fue lo que Jesús les pregunta? A ver, ¿quién me puede leer eso? Lourdes, ¿me puedes leer, por favor, lo que Jesús les dice a Cleofás y al otro discípulo? Versículo 25 en adelante. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Exacto. Entonces Jesús, ¿ahora qué hizo? Primero, los regaña, les dice, oh insensatos, insensatos, que es una traducción, digamos, muy política, muy polite para la Reina Valera, pero si nosotros actualizamos la traducción, dijera, oh, qué torpes que son ustedes. Y dice, y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O más o menos como, ¿es que acaso ustedes no se dan cuenta que son tontos? No pueden razonar, no pueden creer lo que los profetas han dicho. Y luego les dice en el versículo 26, no era necesario, des en cuenta esa palabra, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando, dice aquí, desde Moisés, así dice Lucas, el escritor, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decía. Mi pregunta ahora es, ¿cuáles eran esas partes de las escrituras que Jesús les dijo a Cleofás y al otro discípulo? ¿Cuáles fueron esos escritos por los que Jesús los guió a través de Moisés y los profetas? ¿Qué dicen ustedes?
¿Lo dice el texto? El relato que lo escribe Lucas, ¿lo dice específicamente cuáles eran esas partes claves en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, donde decía que era necesario que el Cristo sufriera estas cosas para luego entrar en la gloria? Esa es la pregunta que les he puesto ahí en la pantalla. ¿Sí? ¿Por cuáles escritos los guió Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles eran esos escritos? Tenemos las secciones, ¿no? Los escritos de Moisés y los escritos de todos los profetas. Pero no sabemos en este momento de la historia, ¿verdad? En este relato, no sabemos qué fue lo que Jesús les leyó o les recordó. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿O me equivoco? ¿Lo dice o no lo dice el texto? A ver, ¿quién quiere hablar? Entonces Jesús los guió, dice. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Pero la pregunta aquí es, ¿por cuáles escritos los guió Jesús? La respuesta es, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo especifica. ¿Se dan cuenta? Lo cierto es de que lo hizo, porque obviamente, miren al final, ¿no? En el versículo 34 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero en el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, Cleofás y el otro discípulo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, luego de que Jesús los guió por los escritos, recordándoles los textos que hablaban acerca de él, del Mesías, se les abrió el entendimiento y creyeron que él había resucitado. Pero por el momento, en este texto de Lucas y en todo el Evangelio, no tenemos una pista, no sabemos cuáles son esos textos claves. ¿Entendido, hermanos? Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo podemos recrear la historia? Esa historia que Jesús les contó, camino de Emaús, que se encuentra dentro de estos tres partes, ¿no? Dentro de estas tres categorías de las escrituras hebreas. ¿Cuáles son esas tres categorías? La primera, la ley. La segunda, los profetas. Y la última, la tercera, los salmos. Esas son las tres secciones de las escrituras hebreas. ¿Sí? Cuando digo las escrituras hebreas, me refiero a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo recrearemos la historia? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos saber cuáles eran esos textos por los que guió Jesús a los discípulos, donde hablaban acerca de él? Esos textos que se encontraban en estas tres secciones, ¿no? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Cómo creen ustedes que podemos recrear eso? ¿Dónde podemos descubrirlo? Esos pasajes claves. A ver, ¿qué dices tú, Isabela? ¿Qué dices tú, Anaí? ¿Qué dices tú, Lourdes? ¿Dónde crees tú que podemos encontrar esas piezas claves para armar el rompecabezas llamado la historia? En el Antiguo Testamento. Ok, la ley, los profetas y los salmos. Estamos actuando en círculo, pero ¿cuáles son los pasajes claves? A ver, ¿cómo podemos recrear eso? ¿Dónde creen ustedes que podemos hallar la respuesta? Y la respuesta, queridos amigos, la vamos a dar más adelante. Pero antes de avanzar, ya que tú dices en el Antiguo Testamento, Denise, y gracias por tu participación, ¿crees tú, Denise, que era suficiente o fue suficiente para esos dos, Cleofás y el otro, haber conocido toda su vida el Antiguo Testamento?
¿crees que fue suficiente como para poderse dar cuenta de que tenían frente al mismísimo Mesías, quien les iba a redimir? ¿Crees tú que fue suficiente que ellos desde los 12 años recibieran instrucciones en la ley, los profetas y los salmos? ¿Crees tú que fue suficiente que durante muchos años ellos, todos los días de reposo, escuchen acerca del Antiguo Testamento, como para poder identificar a Jesús cuando Él se apareció, como para poderse dar cuenta de que Él era el Mesías, como para creer el testimonio de las mujeres, de Pedro y Juan, de que Él había resucitado? ¿Crees tú que fue suficiente toda esa información que tuvieron? Lo que pasa es que ellos estaban incrédulos, que a pesar de que Dios se les presentó, ellos no lo identificaron, no creían. Pero la pregunta que yo estoy haciendo es la que tienes en la pantalla. ¿Crees tú que para ellos, para Cleofás y para el otro discípulo, fue suficiente haber sabido toda su vida, desde los 12 años, los escritos sagrados, las historias del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos? Ellos como judíos sabían esas historias al revés y al derecho. ¿Fue suficiente eso como para que ellos no reconocieran a Jesús y no creyeran luego de que Él había ya resucitado? Para mí hubiera sido suficiente. ¿Para ti hubiera sido suficiente eso? Haber sabido todo el Antiguo Testamento. Ok. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Fue suficiente o no fue suficiente para ellos haber sabido al revés y al derecho el Antiguo Testamento? No. No, ¿por qué? Porque no lo reconocieron. Porque obviamente no lo reconocieron. Exacto. No les ayudó. Claro. Aparentemente hubiera sido una gran ventaja, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Claro. Ya les digo, pero por o sea, eso, según la tradición judía, el muchacho que cumplía 13 años automáticamente ya era un candidato para ser un judío mayor, adulto, y lo empezaban a instruir en la ley, en los profetas y en los salmos, desde los 12 años. Antes de los 12, la madre le contaba historias bíblicas, la historia de la creación, la historia de los patriarcas, la historia de Jonás, la historia de David, como cuando uno a los niños les enseña en la escuela dominical, ¿ya? Toda su vida. Luego, en la adultez, ya era una instrucción más académica. Los días del reposo, acuérdense, los sábados, los judíos, por ley, según la ley del pacto de Moisés, tenían que ir a la sinagoga. Si se encontraban lejos de Jerusalén, donde estaba el templo, iban a la sinagoga a aprender. Imagínense ustedes. Sin embargo, cuando Jesús aparece en la escena, no lo reconocen. Y cuando él estuvo frente a Pilato, la gente, la multitud decía, crucifícalo. Pilato se pone delante de ellos y le dice, ¿quieren matar a su rey? ¿A quién prefieren? ¿A Barrabás o al rey? A Barrabás. pero por eso, o sea, para ellos... Y luego de eso, habían escuchado que sus amigas habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío y que un ángel les había dicho, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y aparte de eso, habían escuchado de que Pedro y Juan habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío. O sea, ¿les sirvió a ellos haber conocido el Antiguo Testamento? No les sirvió porque no lo reconocieron. O sea, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Qué explicación podemos encontrar a eso? ¿No les parece algo raro acaso? ¿Cómo porque así? no tenían fe. ¿No será porque ¿Cómo así? un libertador, alguien que los sacara donde ellos estaban? No sé, se me ocurre, ¿no? Y realmente Cristo fue un mártir. Iba a morir cuando lo encontraba, pero ellos no lo entendían así. Ellos esperaban a alguien que los vaya a liberar. Ok. Si tú tuvieras esa información privilegiada, cometieras ese grave error de no reconocer a esa persona que por muchos años te han hablado,
hubieras cometido ese grave error. No, y además Jesús también habló, él también les enseñó. Sin embargo, aún así no lo reconocieron. Porque antes de morir les habló de todo lo que iba a pasar y de quién era él. ¿No les llena eso, digamos, no les produce eso algo de asombro? O quizás de, no sé, de coraje, asombro, de lo que acabamos de leer. O sea, a mí sí, porque como yo dije, o sea, para mí hubiera sido suficiente si soy una creyente, pero aparentemente ellos no lo estaban, al menos en ese momento. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen que el ser humano de hoy se parece mucho al ser humano de esa época, del siglo I? Sí. ¿Creen ustedes de que la incredulidad que tuvieron Cleofás y el otro discípulo se parece mucho a la incredulidad que tenemos hoy en día? Así tengamos la información, somos tan incrédulos de todo que no vamos a poder. Mira que... Pregunto yo para que ustedes opinen, hermanos. Aquí no se trata de que uno tiene el micrófono y el otro no opina. Vamos, opinemos. Estamos aquí en confianza. Esto es una tertulia. ¿Creen ustedes de que estos dos sujetos, Cleofás y el otro discípulo, se parecen mucho a nosotros hoy en día? Que tenemos la Biblia, que tenemos escuela dominical, que nos han hablado de Cristo durante toda nuestra vida. Definitivamente. Sí, ¿no? Ok, entonces el ser humano sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que a pesar de tener información privilegiada, a pesar de ver hechos y a pesar de escuchar el testimonio de gente a quien yo confío y que yo conozco, no creemos. Solo que en esa época también era más espantoso, más escandaloso, ¿no? Pero des en cuenta, entonces esta diapositiva se responde a sí misma, ¿no? ¿Fue suficiente conocer el Antiguo Testamento? No fue suficiente. Y en el discurso o en la predicación que dio Pablo en una sinagoga, él dijo lo siguiente, hermanos: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué les parece esa frase del discurso de Pablo? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, refiriéndose a los gobernantes civiles, los romanos, ¿no?, que estaban representados en ese momento histórico por Poncio Pilato, y los gobernantes religiosos, que estaba representado en ese momento histórico por el Sanedrín, dice que no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Aquí Pablo está utilizando un hebraísmo, una forma de decir las cosas de una manera muy sarcástica, porque era obvio que ellos conocían a Jesús, ¿verdad que sí? Ellos conocían a Jesús, los gobernantes de Jerusalén, lo habían visto predicar, lo habían visto sanar a la gente, lo conocían, claro que lo conocían, sabían de dónde venía y quién era su grupo, ¿se dan cuenta? También conocían las palabras de los profetas, porque eran gente muy ilustrada, eran los guardianes de la escritura, los doctores de la ley, los maestros de las escrituras. Claro que conocían las palabras de los profetas, porque se leían inclusive todos los sábados en las sinagogas y en el templo en Jerusalén. Sin embargo, dice Pablo, cumplieron las palabras de Dios al condenarle. Ellos no se estaban dando cuenta que el plan de Dios iba a cumplirse. Contra viento y marea se cumplió. Al ellos arrestarlo en la noche, durante el momento en que todo el mundo duerme, cuando ellos armaron ahí un juicio entre gallos y medianoche, ¿verdad?
Cuando ellos compraron falsos testigos, ellos estaban en ese momento cumpliendo las escrituras. Y cuando lo condenaron, también. Entonces, dense en cuenta, mis queridos amigos, que no es suficiente conocer las historias del Antiguo Testamento. Entonces, si no es suficiente conocer el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos entonces recrear la historia como Jesús les explicó a Cleofás y a sus discípulos? Y aquí les pongo una analogía, un ejemplo. ¿Qué están viendo ahorita en la pantalla, hermanos? ¿Qué ven ahí? A ver. ¿Se durmieron? Una bicicleta. ¿Cómo está compuesta la bicicleta? Ok, ves una bicicleta ¿Cuándo fue la última vez que andaron en una bicicleta? A ver. ¿Cuándo fue la última vez que anduviste en una bicicleta? Ayer. ¿Quién dijo ayer? Daniela, yo. Daniela. Muy bien, Daniela, gracias. Tú eres la que más participa. A ver. ¿Y a quién le gusta andar en bicicleta? A todos. Me encanta a mí coger la bicicleta, me siento libre, no consumo gasolina, no daño el medio ambiente. ¿Sí o no? Y hago ejercicio y me divierto, me distraigo. Pero hay algo interesante, Henry, hay algo interesante, Lourdes. Si se dan cuenta, puede ser de que la bicicleta esté un poco viejita, tenga un poco salud, tenga un poco el tubo abajo, que esté tubo abajo. Sin embargo, la bicicleta puede andar, ¿sí o no? Porque, ¿qué es lo que en verdad impulsa la bicicleta? A ver, ¿será acaso sus ruedas? ¿Será acaso que el timón impulsa la bicicleta, hace que ande la bicicleta? ¿Los frenos? ¿Será que los frenos hacen que la bicicleta pueda andar? ¿O acaso la cadena? ¿Qué creen ustedes, hermanos? A ver. La cadena. Todo es un conjunto. La persona que la impulsa. ¿Usted cree que usted puede impulsar a la bicicleta? De estos componentes, ¿cuál cree usted que es el componente clave para impulsar la bicicleta, para que la bicicleta se pueda mover? La A cadena. ver, ¿quién dijo la cadena? Yo creo que es la cadena. No puedo ver la imagen porque estoy en el celular y no me sale, pero de lo que ha dicho creo que es la cadena. ¿Cuáles son las ruedas? Ok. Ahora, ¿qué dice Moisés? Moisés, no le escucho absolutamente nada, Moisés. Qué pena. Bueno, la respuesta es la cadena. O sea que los que dijeron la cadena están en lo cierto. Es la cadena, hermanos. La cadena es lo que impulsa la bicicleta. Si usted tiene pedales, si usted tiene frenos, si usted tiene llantas y no tiene una cadena, de nada le sirve, no va a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo recrearemos la historia correctamente? A través de esta cadena conformada por 3 eslabones. Y esta cadena son los discursos de Pedro, Esteban y Pablo. ¿Entendido, hermanos? Esa es la cadena, esa es la clave por la que nosotros vamos a recrear la historia. ¿Ok? Y uno de ustedes tiene asignado el texto bíblico de Hechos, Hechos 3, ¿verdad que sí? ¿Quién fue? ¿Quién era la persona que me iba a ayudar con esa lectura bíblica de Hechos 3? Yo. ¿Quién era? Ok, Lourdes. adelante, hermano. Adelante, Lourdes. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué no por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Eso está en Hechos 3, del 11 al 26. Perfecto. Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este primer discurso del apóstol Pedro? ¿Qué te llamó la atención de ese discurso, Lourdes? ¿Tuviste la oportunidad de revisarlo, no sé, en la tarde? Yo sé que estás ocupadita, pero algo que se te haya quedado que no hayas prestado atención anteriormente y dijiste, mira, esa parte me parece interesante. Sí, hay algo aquí que lo estoy buscando. Ok, vamos entonces, gracias Lourdes, hasta eso, con el siguiente discurso, el discurso de Esteban. ¿Quién dijo yo? Isabela. Isabela, vamos Isabela, ponle cuarta velocidad, rápido, vamos. Pero toditos. Hechos 7, adelante. A ver. Del 1 al 53. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en ese lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo
circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre, Jacob, y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó, y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberar Creo que hay señal baja, ¿no? No se escucha. ¿O soy yo solamente que ya no escucho a Isabela? No se escucha. No se No se escucha. Sí, bueno, continuemos ahora, gracias Isabela. Continuemos ahora con el versículo de Hechos 13, el discurso de Pablo. A ver, ¿a quién le tocaba ese discurso? El tercer eslabón de la cadena que recrea la historia, ¿verdad? Vamos, adelante. Hechos 13:13. Ahí está en la pantalla. Hechos 13, versículo 13 al 41. A ver, a alguien le asigné ese texto, no recuerdo a quién. A ver, lo leo yo entonces. Si nadie se anima, lo leo yo. Hechos 13. ¿Tú lo vas a leer? Ven acá, por favor. 13. Aquí está. 13 al 41. A ver. Es 13. A ver. Habiendo zarpado de Pafos, Aquí. varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.
y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 23. Ya, quédate aquí. Bueno, esos son los 3 discursos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esos 3 discursos? Y miren ustedes ahora esta diapositiva. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿será que Pedro, Esteban y Pablo contaron la misma historia? ¿Será que ellos estaban alineados, siguieron la misma línea de tiempo? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya han escuchado y leído con nosotros los 3 discursos? ¿Qué piensas tú? Hablaban primero, no me acuerdo de qué. No, Okay, primero no me acuerdo de quién hablaban, pero me acuerdo de que leí que hablan de Moisés y luego están hablando aquí de David. Ok, dice mi hija Isabela que han coincidido en estos 3 personajes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hablaron la misma historia estos 3? A ver, ¿quién opina algo? Adelante. Al frente de ustedes tienen una lámina. A ver, diga. Adelante, hermano. No veo la lámina, pero creo que sí hablaron, todos hablaron de las descendencias, pues están explicando, ¿verdad? Cada descendencia de todos. Y en algunos escuché nombres similares, pero quizás contados de diferente tiempo o de diferente perspectiva, no sé, algo así. Bueno, gracias, Daniela, ¿verdad? Daniela, creo que tú te mereces un premio especial porque no solamente estás atenta y participas, sino que a pesar de que no tienes la cámara, no puedes ver la lámina, es verdad lo que tú dices, porque mira tú, aquí tengo yo una gráfica donde he puesto yo los diferentes énfasis de cada apóstol. Y tanto Pedro como Esteban y Pablo hicieron referencia a 3 personajes que eran importantísimos para el pueblo judío. 3 personajes. El patriarca Abraham, a quien Dios le hizo la promesa, ¿te acuerdas? ¿Cuál era esa promesa? A ver, de ofrecerle tierra, una descendencia y una bendición. También hicieron referencia al famoso Moisés, el famoso Moisés, el gobernador que los liberó de la esclavitud de Egipto y los guió por el desierto, quien fue el mediador, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo de Israel. Fue a través de Moisés que Dios estableció esta nación y les dio las tablas de la ley. ¿Sí? Y también los 3, fíjate tú, hablaron acerca de la promesa davídica, cómo Dios escogió a David y le prometió solemnemente a David que le iba a dar una descendencia y que su trono iba a ser estable y que no le iba a faltar un rey de su descendencia. Miren ustedes, los 3, Pedro, Esteban y Pablo, hablaron acerca de estas 3 promesas que Dios había hecho a lo largo de la historia y que fue cumpliendo en diferentes etapas. Pero lo importante de eso es de que, a pesar de que los 3 hablaron la misma historia, porque son 3 personajes distintos, hicieron énfasis distintos. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes la barra azul
la barra azul que se refiere a lo que dijo Pedro. Y des en cuenta de que Pedro habló mucho acerca de David, sobre todo en su primer discurso. Habló poco de Moisés y habló algo más que Moisés de Abraham. O sea, Pedro habló más de David, luego de Abraham y al final a Moisés, en ese orden. Bueno, vamos a ver ahora Esteban, la barra gris. Esteban habló mucho acerca de Moisés. Fue lo que más le apasionó. Se enfocó mucho en la promesa de Moisés. ¿Acuerdan ustedes la promesa? La promesa era de que Dios iba a levantar a un profeta similar a Moisés y que Dios iba a hablar a través de este profeta y que si alguna persona del pueblo de Israel no hacía caso a ese profeta, Dios lo iba a cortar del pueblo. ¿A qué les recuerda ese profeta? ¿A quién les recuerda? A ver. También Esteban habló acerca de Abraham, la barra gris. Habló bastante de Abraham, pero Esteban casi no se refirió mucho acerca de la promesa de la dinastía davídica. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, en la primera barra está el total y vemos de que el discurso de Esteban fue el más extenso. Vean ustedes, la barra gris es más grande. Esteban dio un discurso muy completo de la historia. Y vamos ahora con las barras naranjas, que representa a Pablo. Pablo, en cambio, hizo el discurso más condensado, más resumido, y se refirió mucho acerca de la promesa davídica, cómo Dios le prometió a David que un hijo de él, que un descendiente de David, se iba a sentar en el trono y que su reino no iba a tener fin. También Pablo habló acerca de Moisés y habló acerca de Abraham. Y en el resumen total, en la síntesis, vemos de que Pablo fue el que hizo un discurso muy reducido. Quizás era por la situación, por la circunstancia a la que él se estaba enfrentando. Pero vemos en general, hermanos, que hablaron la misma historia estos tres apóstoles. Esta es la línea de tiempo. Como ustedes pueden ver, Abraham aparece en escena allá por el año 1850. Luego, en el 1450, 400 años después, aparece Moisés. ¿Se dan cuenta? Y después, 400 años más adelante, aparece David. Vean ustedes. Y al final aparece Jesús. Esa es la línea de tiempo que siguieron todos los apóstoles en sus discursos, cuando ellos anunciaban el querigma, el evangelio. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos. La linealidad histórica no sirve de nada a menos que esté asociado o asociada al plan promesa de Dios. El plan promesa de Dios es lo que une a esta cadena. El plan promesa de Dios, que se resume en estos tres pactos o en estas tres promesas. El pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. La historia que hemos recreado en base a estas tres intervenciones, a estos tres discursos de Pedro, Esteban y Pablo, encuentran su línea, o mejor dicho, las une el plan promesa. Es decir, las promesas de Dios. Entonces recuerden, para finalizar, hermanos, que el plan promesa es el hilo unificador de la historia. Sin este plan promesa, amigos, nuestra vida no tuviera propósito ni sentido. Es decir, nosotros dijéramos, no sé para qué estamos en este mundo, si a la final cada país o cada religión tiene su historia y no existe en verdad una metanarrativa. ¿Se acuerdan ustedes de la filosofía del posmodernismo? Que decía de que no existen las metas narrativas. No hay una versión oficial donde todas las historias encajan. No hay un propósito en todo esto, pero no es así. Dios diseñó un plan y dio promesas a lo largo de la historia. Y el plan promesa es un hilo unificador. Sin ella,
nada tuviera sentido. Otra cosa importante que hemos aprendido esta noche, después de su resurrección, Jesús fue quien explicó el plan promesa a sus discípulos. Jesús, y lo hizo después de la resurrección. Y finalmente, luego que Jesús le revela a sus apóstoles, el plan promesa, llama a Pablo. Lo llama a Pablo para darle una estrategia y de esa forma llevar a cabo el plan promesa. Y esa estrategia mediante el cual iba a llevar a cabo ese plan promesa se llama la iglesia. Este es el telón de fondo que vamos a analizar la próxima semana, que es la geografía del Antiguo Testamento. Y vamos a ver nuestra geografía. Si ven aquí, paso a paso vamos a aprender toda la ruta que tuvo que hacer Abraham y vamos a conocer todos los lugares claves de la historia bíblica. Vean ustedes, desde que Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos hasta que fue a la tierra prometida de Canaán. El movimiento que vamos a hacer a lo largo de la historia va a estar marcado asimismo en 3 direcciones. Desde Abraham hasta José, luego desde José a Moisés y finalmente desde Josué al exilio. Esas van a ser las 3 secciones que nosotros vamos a aprender la próxima semana, basándonos en este telón de fondo que es la geografía bíblica. Hermanos, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy.